Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G. y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda: el niño Dios malvado. Yo soy del estado de Aguascalientes y a mi papá le llegó una oferta laboral bastante buena en Monterrey y toda la familia partió a Monterrey. Llegamos el mes de febrero, así transcurrieron los meses. Cuando llegaba el mes de diciembre y ya nos habíamos adaptado bastante bien a ese estado. Toda la familia, con el transcurrir de los meses ya nos habíamos adaptado. Yo cursaba el bachillerato y ya tenía amigos, al igual toda la familia se había aclimatado a Monterrey. Al llegar la fecha navideña llegaban las vacaciones de la escuela. Mi hermana recién comenzaría después de las vacaciones a estudiar la universidad. Entonces, esas vacaciones solo sería pasar el tiempo en ocio. En la casa donde habitábamos era una casa que rentábamos y había un pequeño cuarto que tenía muchos objetos viejos. El dueño de la casa nos había comentado que podíamos quedarnos o tirar todos esos tiliches o conservarlos si queríamos. Entre esos cachivaches viejos, sí llegamos a conservar ciertos objetos como libros, una radio antigua que se veía super vintage, entre otros objetos viejos. Había una caja con cosas para armar un nacimiento. En mi familia nunca habíamos puesto un nacimiento con anterioridad. Entonces, unánimemente optamos por poner un nacimiento ese año. Nos reunimos toda la familia para poner el nacimiento. Tomamos champurrado y vimos nuestro nacimiento que había quedado súper bonito, con su ermitaño, sus pastores, sus animalitos, su ángel, su diablo, los reyes magos y obviamente el hermoso niño Dios. También pusimos un pequeño árbol de Navidad. Al día siguiente que despertamos y mi mamá comenzó a regañarnos, a mi hermana y a mí, porque había encontrado al diablito del nacimiento acostado en el pesebre, justo donde debe de ir el niño Dios, y encontró al niño Dios en el sillón de la sala. Nosotros negamos todo, obviamente, pues mi mamá es una señora sumamente católica y lo había visto como una falta de respeto, y a pesar de negarlo, aún así no nos creyó y no obstante nos regañó bastante. Realmente no sabíamos qué había pasado, pero nos daba un poco de risa. A la mañana siguiente sucedió algo muy extraño, ya que al despertar vi en mis piernas que tenía ciertos rasguños, parecían deditos pequeños, y por más que pensaba dónde pude haberme hecho esos arañazos, no lograba tener una idea clara. Aún así, la rutina del hogar continuó con normalidad. Cuando llegaba la noche, mi mamá me dijo que prendiera los foquitos de nacimiento, y la sorpresa fue cuando vi los deditos del niño Dios. Parecía que tenía manchitas de sangre, y realmente no supe qué pensar, solo me quedé pensativa y analizando. Pensé que había manchado con la tinta cuando mi hermana movió al niño Dios y cambió al diablito. Esa misma noche le dije a mi hermana que se había pasado con la broma de poner al diablito en el pesebre, y ella me decía que no, que ella no lo había hecho. Me decía que no fingiera, pues que yo había hecho esa broma. Y no hubo mayor relevancia, pues yo la taché de mentirosa todo el tiempo a mi hermana. A la mañana siguiente mi hermana me dijo que creía que en esa casa asustaban, porque en la madrugada había escuchado risas de un niño en el pasillo, y se había quedado tan sugestionada esa noche que no había podido dormir en toda la noche. Yo creía que mi hermana me quería asustar con sus bromas de siempre, aunque para ser honesta, sí tenía ojeras de desvelo, pero así quedó el asunto, y al día siguiente continuó todo con normalidad. Ya caía la noche de ese día, sin saber la hora, fui por un vaso de agua, pero no prendí ninguna luz, pues ya sabía el camino. Aparte, con las luces del arbolito y del nacimiento, sí había cierta visibilidad. Pero al ir caminando toda adormilada, vi la silueta del niño Dios gateando.
que se metió abajo de una alacena. Quedé fría. En eso solo me regresé a mi habitación y me puse a rezar. Obviamente no dormí por el miedo. Solo me hice momia entre las cobijas y no me moví hasta las 6 o 7 serían de la mañana, ya que entraba algo de luz y me daba algo de tranquilidad. A la mañana siguiente le platiqué a mi hermana todo lo sucedido, al igual le mostré mi pierna, los rasguños. También le dije lo que había visto de los deditos de sangre que le vi a la figura del niño Dios. Yo ya estaba muy sugestionada, al igual mi hermana. Ambas fuimos a hablar con mi mamá. Lo que mi mamá creía que era una broma de mal gusto de nosotras, simplemente comenzó a regañarnos. Pero realmente insistimos. Mi hermana comenzó a llorar y yo le enseñé mi pierna y le dije que al menos lleváramos a bendecir al niño Dios, que realmente no sabíamos si estaba bendita esa figura. En eso mi mamá cambió de postura y aceptó llevarlo a bendecir. De igual manera, si estaba bendito y se bendecía otra vez, no pasaría nada. Entonces bien, quedamos de ir el sábado con mi mamá, ya que al día siguiente era viernes y ella tendría una entrevista laboral, pues mi madre es maestra. El jueves ya de noche mi hermana y yo optamos por cerrar el cuarto con llave. Juntamos las camas individuales, la mía y la de mi hermana. Juntas rezamos antes de dormir esa noche. Y esa noche tal vez la sugestión o tal vez otra cosa que sí pasaba realmente. Pero escuchamos cosas moviéndose fuera de la habitación. Ninguna de las dos pudimos dormir hasta en la madrugada. Nos quedamos dormidas ya casi de día y nos despertamos ya muy tarde, pasando mediodía. Despertamos con mucha hambre y sabíamos que también teníamos que dar una limpieza al hogar, pues mi madre nos daría una regañada épica si llegaba de su entrevista laboral y la casa era un cochinero. Así que me puse a limpiar y mi hermana se puso a preparar huevos para el desayuno. Al estar limpiando ya toda la casa, la sorpresa fue ver que no estaba el niño Dios en el pesebre. Inmediatamente se lo comuniqué a mi hermana. Después de hablarlo llegamos a la conclusión que mi mamá se lo había llevado posiblemente, aprovechando su salida. Lo llevaría a bendecir. Incluso al ser tan creyente, tal vez se quedaría a misa. Posteriormente nos tranquilizamos. El día pasó sin contratiempos. Vimos Netflix, YouTube, comimos nachos, todo el tiempo en pijama, y bromeábamos de cómo mi mamá traía al niño Dios en su bolsa, y que lo sacaría en plena entrevista laboral, y cómo haría el oso. El día pasaba perfecto. Mi mamá llegó y llegó muy feliz, con comida china, pues había obtenido el empleo, y daría clases en una secundaria. También nosotros estábamos muy felices por ella, ya que sabíamos que amaba la docencia. Entonces bien, pasábamos al siguiente tema, que fue preguntarle que si se había llevado al niño Dios a bendecir. Ella nos decía que no, que habíamos quedado de llevarlo juntas al siguiente día. Quedamos frías, fue como una cubetada de agua helada. En eso le dijimos que el niño Dios no estaba en su pesebre, ni en ningún otro lugar de la casa. La primer postura de mi madre fue regañarnos y mencionaba que había dejado de ser gracioso y que ya paráramos de jugar con eso, sino que le diría a mi papá que nos buscara un trabajo para dejar de inventar tantas idioteces. Nosotras, ya con lágrimas en los ojos, jurándole que no era una broma, nos creyó. Después trataba de calmarnos y dijo que tal vez mi papá lo había movido a otro lugar. Ese día tratamos de olvidar ese suceso y ya no hablamos de ese tema para intentar relajarnos. Mi papá llegó muy noche y ya no supimos qué pasó con el niño Dios. Esa noche del viernes fue relativamente tranquila, no se escucharon ruidos extraños ni nada raro, incluso pudimos dormir sin mayor contratiempo. Cuando creíamos que todo estaba mejorando, al día siguiente mi papá nos despertó muy enojado solo para presenciar tan hereje postal horrible. Había un gato muerto en el pesebre del nacimiento del niño Dios, y no tenía ojos.
Al ver esa escena, mi hermana y yo nos pusimos a llorar. Mi papá buscaba culpables. Fue ahí que mi mamá le contó lo sucedido. Y mi mamá nos creyó, pues ella bien sabe que amamos a los animales y no dañaríamos a un gato, y mucho menos por una simple broma. También sabían que tampoco llegaríamos tan lejos. Mi papá también nos creyó, ya que mencionaba que una vez al salir de su trabajo, el niño Dios estaba con uno de sus cigarros prendido en la escalera, y que él sabía que él tenía los cigarros en su gabinete, y que también sabía que nosotros no habíamos entrado a ese cuarto. Le dio muchas vueltas al asunto, pero con tantas responsabilidades de mi padre, del trabajo, lo había hasta olvidado sin darle mayor relevancia. Mi hermana fijó una postura de querer regresar a Aguascalientes e ir a vivir con nuestra abuela, ya que el miedo de estar ahí era muy grande y simplemente no quería estar más en esa casa, a lo cual yo también me apunté de marcharme sin dudar. Ahí mi mamá y mi papá no dudaban de nuestra versión, y mi mamá nos dijo que nos tranquilizáramos, pues teníamos que apoyar a mi papá y mantenernos juntos como familia. Así que fuimos a hablar con un sacerdote para que fuera a bendecir la casa. El sacerdote fue, y al llegar rápidamente dijo que había algo que no lo quería en esa casa. Comenzó a bendecir el lugar. Un foco se reventó y la temperatura descendió. Aún así el sacerdote continuaba. Se escuchó una risa, pero ya no era de un niño, era más profunda, más siniestra. Todos en la casa rezábamos, agarrados de la mano. El sacerdote se escuchaba agitado, cuando por fin encontró al niño Dios que estaba bajo nuestra cama, pero su rostro había cambiado. Era un rostro enojado, tenía los puños cerrados. Lo tomó y estaba tibio, según mencionó el sacerdote. Incluso se lo mostró a mi papá y a mi mamá. Mi mamá solo aventó una expresión, la cual era Ave María Santísima. El sacerdote lo roció con agua bendita, lo metió en una mochila y nos dijo que tenía un conocido que sabía más en materia de exorcismo, que lo llevaría con él. A lo que el sacerdote mencionó que si no estaba bendito solo era un recipiente, y que los entes malignos buscaban ese tipo de recipiente como burla a Dios, y que todo lo del closet lo quemáramos o tiráramos, ya que no sabíamos qué otra cosa de mal pudiera existir ahí. Y así lo hicimos ese sábado, o bueno, prácticamente mi papá lo hizo. Mi mamá posteriormente platicó con el sacerdote y le preguntó qué habían hecho con la figura, a lo que el sacerdote le dijo que lo había llevado con su colega, y que aún lo tenía, pero en una caja, donde tenía ciertas cosas de ese tipo resguardadas. Y mi mamá cuestionó por qué mejor no lo quemaban. El sacerdote dijo que no, que era mejor tener a ese ente maligno retenido en ese recipiente y en un lugar santo, sin que pudiera salir. Era mejor que quemarlo y que saliera, y que pudiera incubar otro objeto o alguna persona. Afortunadamente, después de ese día, ya no sucedió nada sobrenatural. Esta fue la leyenda que el día de hoy traje para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado. Pero sobre todo espero, y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Mi nombre es Jesús G. y a mí solo me resta desearte una mórbida noche.